Por lo demás, hermanos, gozaos en el Mesías. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Elohim, y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne. Conforme las Escrituras nos enseñan, no debemos confiar en nuestra carne, lo que es una alusión para no confiar en nuestros méritos para obtener la salvación. O sea, ningún ser humano puede salvarse a sí mismo. Es decir, ningún ser humano puede alcanzar la vida eterna por sus propios méritos. ¿Pero quiere decir esto que no tenemos responsabilidades o deberes para ser salvos? ¿Significa acaso que no importa en absoluto lo que hagamos y que nuestro destino solo depende de lo que nuestro Creador decida? Las Escrituras nos revelan que para ser salvo debemos tener fe, y que una característica que demuestra nuestra fe es el arrepentimiento, orientado a vivir según la voluntad de Yahweh. Y necesitamos entender que el arrepentimiento no es algo emocional, sino que consiste en dejar atrás el pecado, que es la transgresión de la ley, y comenzar a vivir una vida santa, según Yahweh ya lo ha determinado en su Torá. Y para esto necesitamos comprender la diferencia entre ser librados de la esclavitud del pecado, habiendo nacido de nuevo en el Espíritu, y nuestra entrada a la vida eterna en el reino de los cielos, lo cual implica responsabilidad de nuestra parte, donde tenemos una guerra que vencer, con la ayuda de Yahweh, para conquistar la tierra prometida. Shabbat Shalom y bienvenidos a un nuevo estudio de la Parashá semanal. En esta ocasión, quiero hablarles de algunas características y situaciones relacionadas con la muerte y la vida eterna, teniendo como base la porción de la Torá encontrada en Devarim 31, conocida como Parashat Vayelech, en la cual encontramos información sobre la sucesión del liderazgo de Moshe hacia Josué. En esta porción se nos informa que a los 120 años de Moshe, Yahweh le reveló que moriría y que no entraría en la tierra prometida, y que Josué sería el que asumiría como líder para introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Esto lo podemos comprobar en los primeros versos de esta parashá, que nos dice lo siguiente. Fue Moshe y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Yahweh me ha dicho, no pasarás este Jordán. Yahweh, nuestro Elohim, Él pasa delante de ustedes. Él destruirá a estas naciones delante de ustedes, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ustedes, como Yahweh ha dicho. En el pasaje anterior no se dice específicamente que Moshe iba a morir prontamente. Sin embargo, nos podemos dar cuenta por el contexto que es lo que sucedería pronto. Además, podemos confirmarlo con algunos versos que encontramos más adelante. Por ejemplo, en el verso 14 se nos dice lo siguiente. Y Yahweh dijo a Moshe, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperen en el tabernáculo para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moshe y Josué y esperaron en el tabernáculo. Como hemos mencionado en otros estudios, Moshe fue un profeta que prefiguraba la venida de Yeshua, siendo que Yeshua es el único que puede librarnos de la esclavitud del pecado. Y fue por medio de Moshe que Yahweh libró a Israel de la esclavitud de Egipto. Y Moshe mismo profetizó sobre Yeshua comparándolo consigo mismo en el rol de profeta.
Porque Moshe dijo a los padres: Yahweh vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. La semana pasada realicé un estudio sobre la maldición de la ley, en el cual expliqué que esto no significa que la maldición sea para los que obedecen la ley, sino que muy por el contrario, la maldición recae sobre aquellos que desobedecen la ley, como nos revela la propia Torá. Y considero importante también que entendamos que Yeshua nos libra de la esclavitud del pecado, y no, como algunos parecen creer, de la esclavitud de la ley. No existe tal cosa como ser esclavos de la ley. Muchas veces parece que algunas personas piensan que la ley nos esclaviza, pero lo que realmente nos esclaviza es la desobediencia de la ley, porque nos trae maldición. Y es por eso por lo que todos merecemos la muerte. No es la obediencia de la ley lo que nos esclaviza, sino la transgresión de la ley, lo cual todos hemos hecho. Y al mismo tiempo nos esclaviza el confiar en nuestra propia justicia, porque nos mantiene en el pecado. Ahora, volviendo al contexto de la parashá, podemos notar que Moshe no consiguió entrar en la tierra prometida, y que Josué tomaría su lugar como líder, por mandato de Yahweh, y que, así como Moshe fue una figura profética de Yeshua, Josué también lo fue, siendo que Yeshua hizo por medio de su resurrección que el pueblo redimido tenga acceso al reino de los cielos, de la misma manera que Josué consiguió, con la ayuda de Yahweh, que Israel entrara a la tierra prometida, conforme Yahweh ordenó en el siguiente pasaje. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Con lo mencionado hasta aquí, podemos decir que Moshe fue una figura profética del Mesías con relación a su muerte, porque la muerte del Mesías sirve como paga para librarnos del pecado, representado por la liberación de la esclavitud de Egipto por medio de Moshe. Y Josué fue una figura profética del Mesías con relación a su resurrección, que nos permite la entrada al reino de los cielos, representado por la entrada de Israel a la tierra prometida por medio de Josué. Y algo bastante relevante es el nombre de Josué, que en hebreo se lee Yehoshua, siendo, por así decirlo, el nombre extendido de Yeshua, siendo que los dos nombres tienen significados similares, como Yahweh salva, salvación o Salvador. Y como el nombre del Mesías, así como el de Elohim, es discutido por muchos, aprovecho para recomendarte nuestro estudio llamado Los nombres apartados. Ahora, algo que debemos valorar en el contexto de la parashá es el contraste en la participación del pueblo para entrar en la tierra prometida comparado con la salida de Israel de Egipto. Cuando leemos el libro de Shemot, más conocido por muchos con el nombre de Éxodo, podemos notar que Yahweh hizo recaer 10 plagas sobre el pueblo de Egipto para que el faraón dejara en libertad al pueblo. Y la última de estas plagas fue la muerte de los primogénitos, siendo que los primogénitos hebreos serían salvos por el Cordero de Pesaj, el cual es un símbolo de la muerte del Mesías. En este caso, el pueblo no tuvo que luchar ni ganar batallas, sino que dependieron completamente de la fe en el Cordero sacrificado. Cabe destacar que aún en este caso, donde fueron salvos por fe, la obediencia fue necesaria. Es decir, que no se salvaron por sus obras, pero las obras fueron necesarias porque Yahweh no les pidió apenas creer, sino que les ordenó sacrificar un cordero por familia. Sin embargo, en el caso de la entrada a la tierra prometida,
tanto Josué, que fue el líder designado por Yahweh como sucesor de Moshe, como el resto del pueblo debían tomar acción conforme nos revela el siguiente pasaje. Esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque Yahweh tu Elohim es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moshe a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahweh a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Yahweh va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Cuando pensamos en la muerte de nuestro Mesías, prácticamente nos vemos obligados a pensar también en su resurrección, lo que fácilmente asociamos como un mismo evento. Esto tiene sentido porque entendemos que la obra redentora de Yeshua tenía como requisitos indispensables estos dos sucesos. Y es que, como dice 1 Corintios 15:17, si el Mesías no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Sin embargo, cuando entendemos que Yeshua murió en el día de Pesaj y resucitó en el día de los primeros frutos, también conocido como la gavilla mecida, podemos valorar las dos situaciones como eventos muy relacionados, pero distintos. Y podemos notar que muchos cristianos y muchos mesiánicos entienden el concepto de la redención, donde Yeshua nos libra de la esclavitud del pecado, pero no tienen claro lo que representa la entrada al reino de los cielos. Una gran cantidad de personas que creen en el Mesías llamado Yeshua, que en español suelen llamar Jesús, fueron educados con una cultura de herencia greco-romana. Tal vez para muchos esto no sea relevante. Sin embargo, esto ha hecho que muchos lean las Escrituras con una perspectiva muy distinta a la hebrea. La mayoría de los creyentes en Yeshua tiene un enfoque griego de lo espiritual, es decir, creen que lo espiritual es básicamente algo que se limita a nuestros pensamientos, por el hecho de que no es natural ni habitual que podamos interactuar de manera física con lo espiritual. Esto hace que muchos consideren que la fe esté basada esencialmente en lo que pensamos y decimos creer, pero que no está conectada a nuestra cultura y hábitos, limitándose al ámbito moral, lo cual muchas culturas comparten sin que necesariamente crean en el sacrificio de Yeshua. Necesitamos entender que el aspecto moral es algo importante en todo discípulo, pero no lo es todo. De alguna manera, es como si estuvieran aplicando el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos, pero dejando de lado el amor a Yahweh sobre todas las cosas. Muchos de los que reconocen a Yeshua como el Mesías no comprenden del todo que nuestra vieja identidad, la cual heredamos de nuestros padres, debe morir, para que el Espíritu de Yeshua pueda morar en nosotros, como Shaul lo describió en Gálatas 2:20. Con el Mesías estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, pero vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchos que dicen creer y servir al Mesías aún siguen conectados a su vieja identidad, sintiéndose orgullosos de su cultura y nacionalidad. Pero Yeshua quiere transformar nuestra identidad e injertarnos en su pueblo. Por esto, Shaul dijo, ya no vivo yo. Las personas suelen interpretar mal los pasajes que mencionan que el pueblo de Yahweh será compuesto por multitud de naciones, creyendo que las personas pueden mantener su vieja identidad. Debemos entender que las personas surgirán de diferentes naciones para ser transformados, y que al igual que Israel se formó de 12 tribus, no implica
que tuvieran identidades y culturas diferentes, porque nuestra identidad y cultura debe ser conforme nos enseña la Escritura. Debemos procurar vivir en semejanza a Yeshua, así como lo mencionó el apóstol Saúl en 1 Corintios 11, diciendo lo siguiente: Sed imitadores de mí, así como yo del Mesías. Algo que debemos reconocer es el siguiente nivel, por así decirlo, que consiste en tomar acción para entrar a la tierra prometida o al reino de los cielos. Como he mencionado antes, el ser librados de la esclavitud del pecado es algo en el cual no tenemos participación más que la fe en el sacrificio del Cordero de Elohim, que es Yeshua. Pero ahora que estamos espiritualmente en el desierto, somos llamados a tomar acción. No en vano, las Escrituras nos describen como el cuerpo del Mesías. Y un cuerpo dividido no es funcional y no puede mantenerse con vida. Por esto, somos llamados a unificarnos plenamente como un cuerpo, dejando la creencia de que lo espiritual es algo que se limita a los pensamientos. Miremos el ejemplo del pueblo judío, que aun cuando muchos aún no consiguen reconocer a Yeshua, entienden muy bien el concepto de identidad, algo que los que viven en el cristianismo, que espiritualmente descienden de la casa de Efraín, no están entendiendo. Recordemos lo que representó la Torre de Babel, donde Yahweh confundió el lenguaje de las personas y comenzaron a surgir diferentes naciones. La diversidad cultural no es una bendición, como muchos están creyendo, sino una maldición, consecuencia de la rebelión del hombre, lo que ha hecho que muchos no tengan una identidad clara. Y volviendo al contexto de la parashá, necesitamos entender que muchos de nosotros ya estamos en el desierto hace algún tiempo, en el cual el pueblo recibió la Torá y debemos unirnos y organizarnos para la conquista de la tierra prometida. Y en este punto hay mucha discrepancia, porque muchos entienden que no necesitan hacer nada, pensando que Yeshua lo hará todo por nosotros. Y está claro que Yeshua es el único que tiene el poder de derrotar definitivamente a Satanás. Pero nosotros, como miembros del cuerpo de Yeshua, debemos esforzarnos por vivir en unidad, teniendo un mismo sentir, como el apóstol Saúl mencionó. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Elohim. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Debemos prepararnos para los tiempos difíciles que vendrán, para hacer frente a la tribulación y esperar como las vírgenes prudentes mencionadas en la parábola de Mateo 25, al novio que vendrá a buscarlas. Cierto que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas, pero esto no significa que nos quedemos de brazos cruzados, viviendo mezclados entre todo el pecado que hay en el mundo. La Escritura dice que el regreso de Yeshua será como en los días de Noaj, y Noaj se preparó para el diluvio. Y también nos dice que será como en los días de Lot, y Lot no se preparó y terminó en una situación bastante desfavorable. Entonces, ¿queremos ser como Lot y que al regreso de Yeshua nos encuentre sin preparación, como las vírgenes insensatas sin aceite, y como aquel siervo que recibiendo una mina la escondió por miedo, del cual se dice que será echado en las tinieblas? ¿O queremos ser como Noaj, que se preparó, y como las vírgenes prudentes, que recibieron al novio con suficiente aceite, y como los siervos que duplicaron los talentos y fueron reconocidos por su señor, y como Josué, que junto al resto del pueblo conquistó a Canaán? Muchos saben que somos llamados a caminar por un camino angosto, pero la mayoría prefiere ignorarlo y prefieren decir en su corazón: somos salvos porque creemos en el Mesías. Sin embargo, con sus obras demuestran que su fe no es verdadera,
Y Yeshua les dirá: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Shabbat Shalom.